Hola amigos, mi nombre es Alina, soy parte de la Liga STEAM y bienvenidos a tu clase de Química. Y el día de hoy tenemos ácidos carboxílicos. Notación y nomenclatura. ¿Sabes qué veremos el día de hoy? Pues el día de hoy veremos. ¿Sabes qué es un grupo carbonilo y un ácido carboxílico? ¿Sabes cómo nombrar un ácido carboxílico con la nomenclatura UPAC o con la nomenclatura común? ¿Sabes cómo nombrar un ácido carboxílico si son parte de una cadena larga o compleja? ¿O cómo se producen los ácidos carboxílicos con dos grupos carboxilos? Y en el científico del día tenemos a Edward Franklin. Empecemos. Alista tu cuaderno, un lápiz y toma atención. Empezamos con una frase de este célebre Albert Einstein, físico alemán de origen judío, considerado como el científico más importante del siglo XX. ¿Quién dijo? Ser inteligente en la escuela no es lo mismo que ser inteligente en la vida. Y comenzamos. Empezando, tenemos como punto número 1 del día de hoy grupos carbonilo y el ácido carboxílico. Recordemos un poco. La química orgánica es también la química del carbón, que tiene como principal compuesto al carbono y al oxígeno, pero aún así tiene más compuestos, que se puede llegar a unir con el nitrógeno, el hidrógeno, el azufre y el fósforo en menores proporciones. Estos se relacionan en diferentes proporciones y forman diversas estructuras únicas en cada caso. Entonces, ¿sabes qué es un grupo carbonilo? Pues un grupo carbonilo es uno de los grupos funcionales más importantes para la química orgánica. Es la unión del carbono con doble enlace hacia el oxígeno. Y esto nos ayuda a formar diversos compuestos, entre los cuales tenemos aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, anhídridos de ácidos y cloruro de ácido. Pero el día de hoy nos enfocaremos en los ácidos carboxílicos, que se representan mediante la siguiente estructura. Acá tenemos la estructura semidesarrollada, donde tenemos a un radical unido al ácido carboxílico que se representa como carbono, dos oxígenos e hidrógeno. O en su estructura desarrollada, que es carbono unido doble vez al oxígeno, unidos a un grupo alcohol, que es el OH, y con su último espacio se une a cualquier radical. De esta manera, llegando a copar sus 4 espacios del carbono. Empecemos. Acá te presento el primer ácido carboxílico que se llega a formar, que es el ácido metanoico, o conocido con el nombre común de ácido fórmico, que es, como podemos ver, al carbono se une doble vez al oxígeno, tiene un enlace simple al hidrógeno y posteriormente se une al alcohol. El radical en este caso, ¿qué es? Es un grupo hidrógeno. Acá te tengo una lista más larga de los diferentes ácidos carboxílicos que se puede llegar a formar. Tengo el nombre UPAC en el nombre común y la fórmula. Como principal ácido carboxílico tenemos el ácido metanoico, o también conocido como el ácido fórmico. Podemos pasar por muchos ácidos hasta llegar al ácido tetradecanoico, o también conocido como el ácido mirístico. Ahí tengo su fórmula. Entre los ácidos carboxílicos más comunes tenemos al ácido valérico, al ácido butírico, que se encuentra en la mantequilla, al ácido acrílico, que sirve para formar compuestos acrílicos. Tenemos al ácido acético, que es uno de los compuestos más comunes de la familia carboxilo. Por ejemplo, el ácido fórmico se encuentra en algunos insectos o plantas como las hormigas o abejas, que les ayuda a repeler a sus enemigos. O el ácido acético, que es un compuesto orgánico débilmente ácido para impartir el sabor picante. Eso es lo que lo distingue muy distintivo en el vinagre. Tenemos al propanal o el propanoico, es un ácido monoprótico que puede encontrarse naturalmente en algunos alimentos y elaborado a nivel industrial por la oxidación de propanal, utilizado principalmente en la panadería y de forma natural en algunos quesos. Tenemos posteriormente el ácido butírico, parcialmente soluble en agua, fuerte y desagradable olor volátil. Tiene sus moléculas unidas por enlaces de hidrógeno. El nombre butírico viene del latín butyrium, que significa mantequilla. Esto porque este ácido es el responsable del olor peculiar de la mantequilla rancia. Y después de todo esto, vamos a la pregunta número 1. ¿Qué tenemos? Una pregunta de verdadero o falso. ¿El siguiente enunciado será verdadero o será falso? Los ácidos carboxílicos son compuestos inorgánicos formados por un grupo funcional carbonilo, que se representa con la estructura radical carbono, oxígeno, alcohol.
¿Será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falso. Los ácidos carboxílicos son compuestos de naturaleza orgánica, presentan la formación de sustancias con los 6 elementos fundamentales de la química orgánica. Posee carbón, hidrógeno, oxígeno, potasio, azufre y el nitrógeno. Y continuamos. Vayamos con el segmento número 2. Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Empecemos. Los nombres de los ácidos carboxílicos siguen las reglas de nomenclatura de los compuestos orgánicos clásicos, respetando la formación de la cadena carbonada, la numeración de carbonos y la priorización del grupo funcional principal y la saturación de los compuestos. Continuamos. La nomenclatura UPAC, que es la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que nos dice que se nombra con la ayuda de la terminación OICO o ICO, que se une al nombre del hidrocarburo de referencia. Y anteponemos la palabra ácido en representación del grupo carbonilo y al grupo oxidrilo. Ahora les traigo un ejemplo de esta nomenclatura. Tenemos al propano, que es la unión de una cadena de 3 carbonos. Pero si yo le introduzco un grupo carbonilo, ¿qué es lo que va a pasar? El nombre lo voy a cambiar. La terminación O lo cambio por la terminación oico. Entonces el nombre va a ser propanoico, ácido propanoico. Continuamos. La nomenclatura común, ¿qué es lo que pasa? Para esa nomenclatura es necesario adicionar la palabra ácido al principio. Para esa nomenclatura se adiciona al final la palabra carboxílico. Esa terminación representa al carbono extremo de la cadena que representa el grupo funcional carboxilo. Como por ejemplo, tenemos al ciclohexano, que es la unión de 6 carbonos de manera cíclica. Pero si yo adiciono un grupo carboxilo, se va a llamar ácido ciclohexano carboxílico, sustituyendo la terminación O por carboxílico. Ácido ciclohexano carboxílico. En la nomenclatura tradicional, algunos ácidos alifáticos se conocen desde hace cientos de años y sus nombres comunes reflejan sus orígenes históricos, como por ejemplo el ácido fórmico, es el causante de la irritación causada por la picadura de las hormigas, o el ácido acético, que se aisló del vinagre, cuyo nombre en latín es acetum, que significa agrio, o el ácido propanoico. Se consideró como el primer ácido graso y su nombre deriva del griego protospion, que significa primera grasa. Y vamos con la pregunta número 2 del día de hoy. ¿Qué nos dice? Si el siguiente enunciado es verdadero o es falso. Al momento de nombrar un ácido carboxílico con la nomenclatura UPAC, se debe adicionar el sufijo ácido y se cambia la terminación de la cadena carbonada con oico o ico. ¿Será verdadero o será falso? Y la respuesta es verdadero. Para nombrar un ácido carboxílico con la nomenclatura UPAC se adiciona el prefijo ácido y se reemplaza la terminación O por oico o ico. Ahora vayamos con el segmento número 3, nomenclatura de los ácidos carboxílicos, parte 1. Continuamos. ¿Sabes cómo nombrar un ácido carboxílico si son parte de una cadena larga o compleja? Pues acá te doy un pequeño detalle. Cuando un ácido carboxílico es parte de una cadena carbonada extendida, compleja o presenta múltiples ramificaciones, es importante saber determinar el número de carbono en la cadena que conlleva estas uniones. Para poder identificar el carbono contribuyente se utiliza 2 métodos de numeración. Primero, identificación del carbono mediante números naturales. Identificamos al grupo carboxilo en los extremos de la cadena carbonada. Si se trata de una cadena con 2 grupos carbonilos, uno en cada extremo, se prioriza al extremo con una ramificación singular, más próxima al costado. Se coloca el número 1 en el carbono del grupo carboxilio y se numera a continuación los carbonos de la cadena, a partir del número 2, como vemos acá. Esta nomenclatura se lo utiliza principalmente en la nomenclatura UPAC. Tenemos al carbono, al primer carbono que es el carbono carboxilo. Luego, a partir de ahí, procedemos a numerar los siguientes carbonos. Tenemos
Luego, identificación del carbono mediante números griegos. Identificar el grupo carboxilo en los extremos de la cadena carbonada. Si se trata de una cadena con dos grupos carboxilos, uno en cada extremo, se prioriza el extremo con la ramificación singular más próxima al costado. No se coloca ningún número en el carbono del grupo carboxilo y se enumera a continuación los carbonos de la cadena a partir del número alfa, como vemos en este ejemplo. Al grupo carboxilo no se le numera y se empieza a enumerar desde el carbono próximo, con los números griegos, alfa, beta, gamma, tita. Esto se utiliza generalmente en la nomenclatura común. Por ejemplo, tenemos el ácido 2-bromopropanoico, que sería su nombre en la nomenclatura IUPAC, pero utilizando esta forma de numeración, tenemos al ácido alfa-bromopropanoico. Luego tenemos el ácido 3-hidroxibutanoico, pero utilizando la nomenclatura de números griegos, tenemos al ácido beta-hidroxibutanoico. El grupo carboxilo tiene prioridad sobre cualquier otra función y por lo tanto predomina al momento de nombrar la estructura. Así, por ejemplo, tenemos el ácido 3-oxopropanoico, donde podemos ver que tenemos un doble enlace de oxígeno que nos lleva a una acetona en el carbono número 3. O tenemos el ácido 2-bromo-4-oxopentanoico, donde podemos ver que tenemos una estructura con una cadena principal de 5 carbonos, pero en el carbono número 4 tenemos una acetona y en el carbono número 2 tenemos el bromo. El grupo carboxilo tiene prioridad ante todos los anteriores grupos que habíamos visto anteriormente. Los compuestos que presentan grupos funcionales arilos llevan la nomenclatura común con la terminación carboxílico. Un grupo arilo es un grupo con una cadena cerrada. Por ejemplo, tenemos el ácido ciclopentano carboxílico, donde tenemos al ciclopentano que está unido al ácido carboxílico. Entonces su nombre va a ser ácido ciclopentano carboxílico. Y vamos con la pregunta número 3 del día de hoy. Tenemos una pregunta de ¿verdadero o falso? El siguiente enunciado, ¿será verdadero o será falso? Si quiero numerar una cadena carbonada para la nomenclatura IUPAC, debo colocar el número 1 en el carbono enlazado al grupo carboxilo y a continuación así hasta el final de la cadena carbonada. ¿Esto es verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falso. Si bien la numeración sí se da con números naturales, la localización del primer carbono debe ser en el grupo carboxilo y a continuación así hasta el final de la cadena carbonada. Si no se considera el carbono del grupo carboxilo en este tipo de numeración, se estaría cometiendo un error y la identificación sería errónea. Y continuamos con algunos ejercicios acerca de la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Vamos viendo un poco de teoría. Efecto inductivo y fuerza ácida. La magnitud del efecto de un sustituyente depende de su distancia del grupo carboxilo. ¿Qué significa esto? Que los átomos electronegativos aumentan la fuerza de un ácido porque su efecto electrón atrayente contribuye a soltar la carga negativa del ion carboxilo. Este efecto puede ser muy grande si están presentes uno o más grupos electrones atrayentes en el átomo del carbono. Así, por ejemplo, la fuerza de atracción del ácido acético va a ser de 4,74, a diferencia del ácido 4-clorobutanoico que va a ser de 4,52. Esto va a depender de acuerdo Esto va a depender de acuerdo a qué tan larga va a ser la cadena principal. Después de ver eso, pues vamos con el ejercicio número 1 del día de hoy. Nombra los siguientes compuestos orgánicos de los ácidos carboxílicos utilizando la nomenclatura IUPAC. Acá podemos ver que tenemos unos cuantos ejercicios. A ver, vamos a ver cómo lo vamos a nombrar. Empecemos. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Primer paso, debemos identificar el grupo carboxilo en la molécula. En caso de tener dos funciones carboxilos, se identifica la ramificación más próxima a los extremos. Como segundo paso, podemos realizar el conteo del número de carbonos presentes en la cadena. Y como tercer paso, si existe algún radical, se identifica el carbono del que se ramifica. Y como último paso, nombrar nuestra molécula. Continuamos. Vamos con el inciso A. Tenemos este compuesto
podemos ver que solamente contiene un único grupo carboxilo, porque tenemos un único carbono. Su nombre va a ser ácido metanoico, que es el primer ácido carboxílico que se puede llegar a formar. Vemos que como radical tenemos a un hidrógeno. Vamos con el inciso B. Para este caso existe un grupo carboxilo que está unido a un grupo carbonilo, que llegaría a ser el metil. Y como su nombre llega a ser el ácido 1-etanoico o simplemente el ácido etanoico. Podemos ver que este ácido tiene dos carbonos, de los cuales se llega a formar el prefijo et con la terminación oico, porque es un ácido. Continuamos. Vamos con el inciso C. Para nombrar esa estructura, pues podemos contar la cadena principal, que tiene 3 carbonos, carbono 1, 2 y 3. Empezamos a contar por el extremo que tiene el grupo carbonilo. Contando 3, llegamos al prefijo prop, que nos indica que existen 3 carbonos. Y con la terminación oico, ya que es un ácido carboxílico. Recuerda que en medio tenemos an, que nos indica que todos son... En medio tenemos an, que nos indica que todos son enlaces simples. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el inciso D. Para este caso existe un grupo carboxilo que se encuentra al finalizar la cadena. Vemos que tenemos 4 carbonos. Es por eso que utilizamos el prefijo but, que nos indica 4 carbonos. No tiene ningún otro tipo de ramificación y tampoco tiene doble enlaces. Así es que seguimos nombrándolo de la manera bután, que nos indica que todos son simples enlaces, terminado en oico, ácido butanoico. Continuamos. Ahora acá podemos ver que tenemos en el inciso C una cadena de 3 carbonos. Empezamos a contar desde donde se encuentra el grupo carboxilo. Pero nos damos cuenta que en medio tenemos solamente la presencia de 2 hidrógenos, que nos indica que existe un doble enlace. ¿Cómo nombramos esto? Vamos a nombrar empezando por la palabra ácido, seguido de 1 propanoico. Ese 1 ponemos porque es donde se encuentra el doble enlace, propanoico o ácido propanoico. Vamos con el inciso número F. Para este caso existe un grupo carboxilo y un grupo carbonilo y 2 cloros. Como podemos ver, solamente tenemos la presencia de 2 carbonos y el último carbono está unido 2 cloros. El nombre de este va a ser ácido, porque vemos que es un ácido carboxílico, seguido del número 2, que indica dónde se encuentran los cloros, ácido 2 dicloro etanoico. Continuamos. Vamos con el inciso número G. Para este caso existe un grupo carboxilo unido con un grupo carbonilo, un único grupo carbonilo y 3 cloros iónicos que completan la molécula y lo saturan a este carbono. La respuesta va a ser ácido 2 tricloroetanoico. El 2 ponemos porque es donde se encuentran los cloros y también usamos el prefijo tri, que nos indica la presencia de 3 cloros saturando de esa manera el carbono. Seguimos con la palabra etanoico, que nos indica que es 2 moléculas de carbono. Vamos con el inciso H. Para este caso existe un grupo carboxilo que está unido a 3 grupos carbonilos, pero el segundo carbono tiene un grupo cloro-iónico que completa la molécula. Como podemos ver, es una cadena con 4 átomos de carbono donde existe un cloro iónico en el segundo carbono. La respuesta va a ser, el ácido se llama ácido por la presencia del grupo carboxilo 2. Especificamos dónde se encuentra el cloro, ácido 2 cloro. Seguimos con las terminaciones but, que nos indica que existen 4 carbonos, butanoico, ya que todos tienen enlaces simples. Y terminamos con oico, que nos indica la presencia del ácido carboxílico. Vayamos con el último ejemplo, con el inciso L. Para este caso existe un grupo carboxilo unido a 3 grupos carbonilos, pero nos damos cuenta que tenemos la presencia de un cloro iónico, y ese cloro iónico se encuentra en el carbono número 3. El nombre va a ser de este ácido 3, especificando dónde se encuentra el cloro, ácido 3 cloro. Seguimos con but, ya que tenemos 4 carbonos. Seguimos con an, que nos indica que todos son enlaces simples, y terminamos en oico, que nos indica que es un ácido carboxílico. El nombre va a ser ácido 3 cloro butanoico.
Tengo algunas notas respecto a esos ejercicios. La primera nota, como se puede ver en el ejemplo de la A hasta la G, el número de carbonos del radical se puede omitir si es que es el único radical de la cadena. Como se puede ver en el ejemplo H e I, es muy importante identificar el número de carbono contribuyente del radical. Las características de cadena estructural son diferentes. Esto va porque tenemos que especificar en dónde se va a encontrar el cloro iónico, especialmente en los ejercicios, ya que se encuentran en medio de la cadena. Ahora vayamos con otro ejercicio. Empecemos con el ejercicio número 2, que nos dice dar la estructura que correspondan a los siguientes nombres de ácidos carboxílicos. Tenemos varios incisos. Muy bien, ahora vamos a continuar con estos 8 ejercicios donde tenemos que dibujar la estructura de estos siguientes ácidos carboxílicos. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Como primer paso, identificar el número de carbonos que presenta la cadena carbonada principal. Segundo paso, se determina el grupo o grupos carboxilos en el extremo o extremos de la cadena carbonada. Tercer paso, se enumera cada carbono empezando del grupo carboxilo y se ramifica con los radicales que presenta la molécula. Se localiza el radical en el carbono que describe el nombre del compuesto. Y como cuarto paso, se satura las moléculas con átomos de hidrógeno, respetando el octeto atómico. Empezamos. Vamos con el inciso número A. Para este caso existe un grupo carboxilo, 2 grupos carbonilos y un cloro iónico que completa la molécula. Acá está. Tenemos el 2-cloropropanoico. El ácido 2-cloropropanoico. Como podemos ver, tenemos 3 carbonos y en el segundo carbono tenemos un radical de un cloro. En el inciso B vemos que tenemos la cadena principal de 4 carbonos, donde tenemos el ácido carboxílico a un extremo. Tenemos 3 grupos carbonilos, pero vemos que en el tercer carbono existe un doble enlace hacia el cuarto carbono. El nombre de este va a ser ácido butenoico. No especificamos de dónde viene el doble enlace, ya que se sobreentiende de que si no se especifica, pues se encuentra en el último carbono. Ácido butenoico. Utilizamos en medio el prefijo en, que nos indica que existe un doble enlace. Continuamos con el inciso C. Para este caso tenemos el ácido 2,3,4 trimetilpentanoico. Empezamos enumerando la cadena principal, que es el que nos indica que la cadena principal tiene 5 carbonos. Eso nos indica el prefijo pen, pentanoico. También podemos observar que no existe dobles enlaces, ya que tenemos pentan, que nos indica que es una cadena simple. Muy bien, continuamos. Dibujamos la cadena principal. Luego nos indica que en el carbono tenemos ácido 2,3,4 trimetil, que en los carbonos 2, 3 y 4 tenemos ramificaciones, que tenemos metiles. El prefijo met nos indica que va a ser ramificaciones simples. O sea que va a ser con un único carbono. Y la terminación il nos indica que van a ser cadenas, enlaces simples. Entonces, el resultado final nos queda el siguiente. Como podemos ver en el inciso 2, en el carbono 2, 3 y 4 tenemos ramificaciones con un solo carbono. Vamos con el inciso número D. Tenemos el ácido 2,3,4 trimetil 5-pentanoico. Es muy similar al anterior. Dibujamos la cadena principal con 5 carbonos, donde en el extremo se encuentra el ácido carboxílico con su grupo funcional. Después empezamos a dibujar las ramificaciones. Nos dice que tenemos 3 ramificaciones en los carbonos número 2, número 3 y número 4. Donde vemos que todos son, el prefijo met nos indica que todos son carbonos simples, o sea un único carbono. Y ese es el resultado. Vamos con otro inciso. Vamos con el inciso número E. En este caso tenemos el ácido 4-metilo, 2-metil, 3-oxo, 5-pentanoico. Como podemos ver tiene muchas ramificaciones, pero vamos a empezar dibujando la cadena principal. La cadena principal se encuentra al finalizar del nombre, que nos indica que tiene 5 carbonos, 5-pentanoico. Pen nos indica la existencia de 5 carbonos. Entonces dibujamos 5 carbonos, donde el primer carbono va a tener el radical oxidrilo. Muy bien, después continuamos. Nos indica que en el carbono número 4 existe un metilo. Met nos indica la presencia de un único carbono, pero el sufijo ilo nos indica que es con un doble enlace.
Entonces dibujamos un doble enlace en el carbono número 4 unido a un único carbono. Luego nos indica que en el carbono número 2 existe un metil. Met nos indica que es un único enlace, pero la terminación il que tiene un enlace simple. 2-metil lo dibujamos en el carbono número 2, un carbono con enlace simple. Seguimos con el 3-oxo. Oxo es la acetona cuando trabaja como radical. Entonces en el carbono número 3 dibujamos una acetona. La acetona se lo dibuja con un doble enlace hacia el oxígeno. Como te puedes dar cuenta, esto está ordenado de acuerdo al orden alfabético. 4-metilo, 2-metil, 3-oxo, 5-pentanoico. Y de esta manera es como se dibuja el inciso E. Vamos con el inciso número F, que nos dice ácido 2-ciclopentil acético. Podemos diferenciar la cadena principal, que dice que es el ácido acético. El ácido acético pues ya viene por su nombre, se lo dibuja con la unión del ácido carboxílico unido a un único radical, y este a su vez está unido a otro radical que va a ser el ciclopentil. Dibujamos al ciclopentil, del carbono número 2 sale la ramificación que va a ser un metil unido al ácido carboxílico. Entonces nos sale el ácido 2-ciclopentil acético. Vayamos con el inciso número G, que nos dice ácido trifluoroacético. Continuamos. Para dibujar esto, pues necesitamos reconocer primero el ácido acético. El ácido acético se lo dibuja como vimos en el ejemplo anterior. Es la unión del ácido carboxílico con un único carbón saturado. En este caso está saturado por flúor, por 3 moléculas de flúor en vez de 3 moléculas de hidrógeno. Entonces al carbono lo unimos a 3 moléculas de flúor y hasta el ácido trifluoroacético. Vamos con el inciso número H. Dice ciclopentano carboxílico. Como podemos ver, en este caso existe un grupo carboxílico unido a un grupo arilo, que sería el ciclopentano, que completa la molécula. Entonces lo único que hacemos es al ácido acético unirle un ciclopentano. Sabemos que todos son enlaces simples, ya que tenemos la terminación ano en el ciclopentano. Después de todo esto, vayamos a la pregunta número 4. Para resolver la estructura de un ácido carboxilo, lo primero que debo hacer es, inciso A, se determina el grupo carboxilo en el extremo o extremos de la cadena carbonatada. Inciso B, se satura la molécula con átomos de hidrógeno respetando el octeto atómico. Inciso C, ninguno. Inciso, se identifica el número de carbonos que presenta la cadena carbonada principal. O inciso D, se enumera cada carbono empezando del grupo carboxilo y se ramifica con los radicales que presenta la molécula. Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es, primero debemos identificar el número de carbonos que presenta la cadena carbonatada principal. Este es el primer paso, ya que no podríamos formar la cadena carbonada empezando con los radicales, no se podría ubicarlos en el espacio. Ahora continuamos con más ejercicios. Vamos con el segmento número 5. Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Ejercicios, parte 2. Continuamos. ¿Sabes cómo se producen los ácidos carboxílicos con dos grupos carboxilos? Pues la forma de nombrarlos según la nomenclatura IUPAC simplemente se adiciona el sufijo di delante de la terminación oico de ácido carboxílico. En la nomenclatura común se realiza un procedimiento parecido. Se adiciona el sufijo di delante de la terminación carboxílico del ácido carboxílico. El sufijo di representa los dos grupos funcionales carboxilo. Un ácido carboxílico no puede tener más de dos grupos funcionales. Estos compuestos son raros de encontrarlos, pero se los puede sintetizar para actividades industriales. Veamos un poco. Vayamos con el ejercicio número 3. Tenemos 6 ejercicios que debemos nombrarlos. Empecemos. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Primer paso, identificar el grupo carboxilo en la molécula. En caso de tener dos funciones carboxilo, se identifica la ramificación más próxima a los extremos. Segundo paso, se realiza el conteo del número de carbonos presentes en la cadena. Y tercer paso, si existe algún radical, se identifica el carbono del que se ramifica. Y finalmente se nombra la molécula. Vayamos con el inciso número A. Tenemos esta estructura. Podemos identificar que es un benceno, es una estructura muy común, pero de este benceno está unido a dos radicales carboxilos. Muy bien, según el orden de prioridades de los radicales,
donde la máxima prioridad se encuentra el ácido. Así es que la molécula aromática benceno pues va a bajar de prioridad, va a ser como una ramificación. El nombre de este ácido es ácido 1,4 benzodioico. Recuerda que ponemos 1,4 para especificar dónde se encuentra el ácido acético. Luego seguimos del benzo, que es como se lo nombra a la molécula aromática cuando es radical, y terminamos con dioico para especificar que tenemos dos grupos carboxilos. Vamos con el inciso número B. Para este caso existen dos grupos carboxilos, un grupo carbonilo y un grupo metilo, que completa la molécula del grupo carbonilo. Muy bien, identificamos la cadena principal, que tenemos 3 carbonos, y del segundo carbono tenemos una ramificación, que es un grupo metilo. El nombre de este ácido es ácido 2-metil, especificando la ramificación prop, que nos indica la existencia de 3 carbonos en la cadena principal. Terminamos con dioico, que nos indica que tenemos 2 ácidos carboxílicos en esta cadena. Vayamos con el inciso número C. Para este caso existen dos grupos carbonilos, dos grupos carboxilos y un grupo bromuro, que completa la molécula intermedia. Vemos que la cadena principal tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. En el segundo carbono tenemos un grupo bromuro, que satura de esta manera al carbono número 2. Empezamos a contar de izquierda a derecha, ya que debemos priorizar también el orden de los carbonilos. El nombre de este va a ser ácido 2-bromo, indicando dónde se encuentra el radical bromato. Ácido 2-bromo-butanodioico. Utilizamos but ya que tenemos en la cadena principal 4 carbonos. Vamos con el inciso número D. Para este caso existen dos grupos carboxilos y dos grupos carbonilos y dos grupos bromuros. Contamos la cadena principal, que tiene 4 carbonos, entonces vamos a utilizar but. Luego nos damos cuenta que tenemos 2 ácidos carboxílicos en cada extremo. Y en los átomos de carbono intermedios tenemos grupos bromuros. Su nombre va a ser ácido 2,3 dibromobutanodioico o el ácido dibromobutanodioico. Vamos con el inciso número B. Para este caso existen dos grupos carboxilos unidos a 4 grupos carbonilos, que completan la molécula. También vemos la existencia de dobles enlaces en medio. Nos damos cuenta que esto no es un ciclo, simplemente es un ácido 3-hexenodioico. Utilizamos hexeno ya que tenemos la presencia de 6 carbonos, o simplemente es el ácido hexenodioico. Utilizamos la terminación dioico porque tenemos 2 carbonos del grupo carboxilo. Vamos con una pequeña nota acerca de estos ejercicios. En los ejemplos D y E se puede omitir la numeración porque las moléculas son simétricas y tienen el mismo nombre, si se numera de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Recuerda esto, que son ácidos simétricos. Vamos con la pregunta número 5. ¿El siguiente enunciado será verdadero o será falso? Los ácidos carboxílicos que presentan dos grupos funcionales carboxilos se deben enumerar de izquierda a derecha obligatoriamente. ¿Esto será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falso. Los ácidos carboxílicos que presentan dos grupos carboxilos se enumeran de ambos lados de la cadena carbonada. El factor de decisión son las ramificaciones, que presentan un radical más cercano a algún extremo de la cadena. Y claro, la importancia del grupo radical que domine. Ahora, después de tanto ejercicio, vayamos a ver al científico del día. Como científico del día tenemos al británico Edward Franklin, nacido en Churchton, Inglaterra, en 1825 y muere en 1899. Lord Edward Franklin fue uno de los creadores de la química organometálica e introdujo el concepto de combinación de potencia o valencia. Los experimentos que llevó a cabo mediante pruebas con ácidos carboxílicos, nitrilos y compuestos organometálicos. Sus trabajos dieron orígenes al descubrimiento de múltiples ácidos carboxílicos que se nombraron y registraron en la historia de la química orgánica.
Franklin comenzó a trabajar como aprendiz de farmacia, ocupación que le permitió introducirse a la experimentación química. Estudió en los laboratorios de la Universidad de Marburgo, donde obtuvo el doctorado en filosofía en 1849. A mediados del siglo XVII, Franklin comenzó sus investigaciones sobre el enlace químico y llegó a la conclusión de que un átomo de un elemento químico únicamente se puede combinar con un número determinado de átomos de otros elementos. En base a estas observaciones, Franklin enunció en 1852 la teoría de la valencia química. Vayamos con la pregunta número 6 de esta clase. ¿El siguiente enunciado será verdadero o será falso? Lord Edward Franklin fue un físico británico creador de la química organometálica y principal científico que produjo el concepto de combinación de potencias o valencias. ¿Será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falso. Si bien Edward Franklin fue creador de la química organometálica y principal científico que introdujo el concepto de combinación de potencias o valencias, es importante reconocer que son estudios químicos. Por lo tanto, es lógico reconocer que Lord Edward era un científico químico y no físico, como indica el enunciado. Si respondiste verdadero, presta más atención en las clases, pues estudia química. Y viendo el resumen de la clase de hoy, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos cómo nombrar un ácido carboxílico con la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura común. Además vimos cómo nombrarlos si son parte de una cadena larga o compleja. También vimos qué pasa cuando existen dos grupos carboxílicos en una cadena carbonatada. Y en el científico del día vimos quién es Edward Franklin. Esperamos que te haya gustado la clase de hoy. Sigas estudiando química, que hay mucho más por aprender. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.